Good morning, buen día, buenos días, Subodha Sanak. Pues hoy sí, hablaré de Sri Lanka, pero de algo un poco distinto. Hoy me gustaría hablaros de la primera vez que oí hablar de Sri Lanka y de mi llegada a este país, a esta isla. De esto hace... Mira, esto fue en 1994. Y os explico. A veces me pregunta la gente, ¿cómo llegaste ahí? No sé qué. Bueno, pues os lo voy a explicar. Resulta que yo trabajaba con Médicos Sin Fronteras, de la organización de la cual soy miembro fundador, y Médicos Sin Fronteras España, Y yo había trabajado montando el departamento de logística, llevé varios otros temas, luego también salí al terreno, más que nada pues, con temas de emergencia y tal, estuve en el Golfo Pérsico, estuve en otras historias. Bueno, el último proyecto en el que estuve fue en Benako, en el campo de refugiados después de las matanzas de los tutsis y entre los tutsis y los hutus en abril del 94, ¿vale? Bueno, yo quedé muy tocada de ese proyecto y decidí entonces que quería ir a otro proyecto, pero que quería ir a un sitio donde no hubiera problemas así de este tipo, porque bueno, la historia era bastante fea, y donde yo aprendiera a tener paciencia, ¿vale? Yo era más una persona muy impaciente, entonces quería aprender a tener paciencia. Y en aquella época, Médicos Sin Fronteras, tanto de aquí como de allí, de otras secciones, la situación era un poco distinta a la que puede ser ahora. Entonces, yo había trabajado con Médicos Sin Fronteras España en Benako, pero teníamos mucha relación dentro del campo con todos los demás Médicos Sin Fronteras. Yo tenía muy buena relación con todos, sobre todo con los holandeses. Entonces, decidí ir a Ámsterdam, a la sección holandesa, a pedirles un proyecto, decirles, bueno, yo quiero irme a un proyecto. Yo no soy sanitaria, pero sí, siempre había hecho trabajo de logística y de coordinación, ¿vale? Normalmente de coordinación. Entonces, fui allí a decirles, bueno, que yo quería un proyecto, y quería un proyecto pues un poco distinto, y les expliqué pues mis motivaciones, que eran estas, ¿no? Resulta que, bueno, hablé con Jeroen Jansen, que era el que se encargaba de proyectos, de varios proyectos, y entre ellos Sri Lanka, y me dijo, pues mira, hay una vacante de coordinadora general en Sri Lanka, isla en el Océano Índico. Y dije, ostras, una isla en el Océano Índico. Más yo quería algo, y eso recuerdo también que como es tema de paciencia y tal, Oriente, yo quería algo en Asia, porque me sonaba Asia, paciencia. Total, que le dije, yo quiero algo en Asia. Y me dijo, bueno, pues Sri Lanka, y ya está. Y bueno, enseguida dije que sí, es que no me lo pensé dos veces. Bueno, pues resulta que dije que sí. Me iba a Sri Lanka, y primero tenía que ir, era un proyecto muy pequeñito, era un proyecto de sustitución de cirujanos y anestesistas para la zona de guerra, para el norte, pues debido a la guerra pues se habían ido todos los especialistas, entonces lo que hacía Médicos Sin Fronteras era proporcionar a cirujanos y anestesistas. Y estaba allí la sección francesa, y era el momento en que se iban a dividir. La sección francesa se quedaba con unos proyectos y la sección holandesa iba a coger otros. Y yo pues iba a llevarlos. La sección francesa, la sección holandesa que tenía dos proyectos. Uno en Kilinochi y otro en Manar, una islita que está en la parte oeste noreste de la isla. Y bueno, proyecto pequeño. Y sin nadie más, yo sola. Y dije, bueno, nadie más, el personal local y luego el personal de los proyectos. Siempre un cirujano anestesista, y también hacían trabajo con matronas, ¿vale? Entonces, pues seguramente había un ginecólogo o matrona, un anestesista y un cirujano en cada uno de estos proyectos. Pequeño, bueno, bien. Dije que sí, pasa que como lo tenía que llevar todo, también tenía que llevar las cuentas. Con los números soy un desastre, pero un desastre. Entonces me hicieron un curso como Financial Controller. Bueno, total, hice el curso de Financial Controller, hice los cursos que tenía que hacer en Holanda y me preparé para irme. Yo recuerdo que empecé a leer sobre Sri Lanka en el avión. Es que no sabía dónde iba. Claro, Ceilán me sonaba como le sonaba a todo el mundo. Hablamos de 1994, ¿eh? Me sonaba a todo el mundo. Ceilán, el té,
Bueno, yo no pensaba irme de vacaciones, iba a trabajar, yo soy muy trabajadora. Pero es que no quería irme a una zona de guerra. Y me mandaban a un país que estaba en guerra. Me enteré en el avión que estaba en guerra. No me enteré, más o menos sabía algo. Pero así como profundizar no había profundizado mucho. Ostras, un país en guerra. Digo, ya me toca otro país en guerra y tal. Pero bueno, es igual. Total, que fui. Y bueno. Os cuento mi llegada y luego os cuento un poquito el resto, pero no todo el año aquel que he pasado de coordinadora, que fue genial, 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 genial. ¿Vale? Pero cuando llegué, lo primero que recuerdo fue que me recogieron Rudran, uno de los choferes, y era de madrugada, de noche, por lo tanto no vi dónde llegaba, y me llevó a lo que era la oficina de médicos militares y donde yo iba a vivir. Yo iba a vivir en la parte de arriba de la oficina, en aquella época la compartíamos con los franceses, luego yo ya cambié de situación, ya busqué otra y tal, pero al principio lo compartíamos con ellos, yo tenía mi propio despacho, ellos su propio, bueno, total, pero la parte de arriba yo iba a vivir allí, mi habitación estaba ahí. Bueno, pues lo primero que recuerdo eran las 5:30, me ponía en la cama y lo primero que oí, digo, ostras, he llegado a un país árabe, porque oí como un cántico. Y yo pensaba que era un mujahidín, digo, ostras, he llegado a un país árabe y tal. Y claro, sí también los hay en Sri Lanka de mujahidines y también hay mezquitas, pero lo que se oye siempre a las 5:30 de la madrugada y a las 5:30 de la tarde son los monjes budistas con sus mantras, sí, sus cánticos, sí se oye por toda la isla, normalmente tienen altavoces y se oye, y ese es el primer recuerdo que yo tengo de Sri Lanka. O sea, cada vez que los oigo, me remonto a muchos años atrás. Y luego, después de esto, durante el día, conocí a la chica que había estado, Karen, que había estado trabajando con los franceses, que ella ya se iba, y entonces se iba y yo iba no a sustituir algunas de sus funciones, pero además yo cogía coordinación, ¿vale? Entonces, fui con Karen, era un domingo, y ella me llevó, el primer sitio que visité fue Goldface Green. Goldface Green es la zona de playa. Está al lado del Goldface Hotel, un hotel colonial, el primero que hubo junto con el Queen's Colonial, precioso, con mucha historia, y está en un paseo marítimo donde hay, pues imaginaros, todo césped, y ahí por la tarde, cuando baja el sol, salen todas las familias a jugar, hay cantidad de cometas, y hoy en día está muy, 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 muy transitado, hay mucho bullicio, sobre todo fines de semana y tal, pero pues casi todas las tardes, con niños jugando con cometas, y luego hay muchos tenderetes de comidas. Ahora muchísimos más, mucha más vida, pero en aquel entonces también había. Y yo recuerdo pasear por aquellos tenderetes y parar en uno de ellos, y Karen me dijo, esto tienes que probarlo. Y era como una tortita así redondita, y arriba una gamba pequeña. Y eso es lo primero que comí en Sri Lanka. Siguen vendiendo esto, no sé cómo se llama, la verdad, pero fue lo primero que comí, el gusto de eso. Y el canto de los monjes es mi primer recuerdo de Sri Lanka. Y realmente es eso, Sri Lanka es espiritualidad, es llenar el alma y el alma, el espíritu y la barriga, con cosas picantes, sí. Y eso es lo que recuerdo. Y luego a lo de tener paciencia o no, si he aprendido, pues no lo sé. Luego sé que conocí a gente maravillosa en los proyectos, a Tina, a Guy, a tantos otros, y con ellos compartí muchas cosas, y luego, pues con el personal local también, evidentemente, con Prartana, mi secretaria, que ahora vive en Suecia, con todos los choferes, con Frank, con Rudran, con el contable Christopher. Bueno, yo llevaba la contabilidad, Christopher era el de los franceses, yo tenía que llevarlo todo hasta que finalmente, al cabo ya casi cuando terminada, me trajeron un logista que muy bien. Y yo recuerdo que las cuentas tuvieron que venir de Holanda a corregírmelas, porque cada vez que las enviaba yo me cerraba en el despacho para hacer mis cuentas y tal, pensando que lo hacía muy bien y me las devolvían todas corregidas. Tuvieron que venir a corregirme las cuentas. Pero bueno, el resto todo salió muy bien. Fue un proyecto durillo en época de guerra, pero yo recuerdo, como estaba sola, pues pasaba una semana en la capital, una semana en Kilinochchi, otra semana en Mannar, y así iba pasando, y iba estando con los equipos. Con muchas visitas a los militares, de ahí que conociera a Shanta, y
Y de ahí que iniciásemos pues este viaje con Mayalia, que empezó llamándose Pies Lanka y que ha acabado llamándose Mayalia. O sea que, bueno, soy más paciente. Un poquito más. Lo que a veces me desespero mucho, lloro y me pasa. Pero sí, yo creo que he aprendido algo. Y sobre todo recordar siempre mis inicios en Sri Lanka. Ese es, no sé, lo que acabó, ¿no? Con eso empezó una parte importante de mi vida, muy, 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 muy importante, que me ha marcado muchísimo. Y que me ha abierto la puerta a conoceros a todos vosotros. Los que habéis sido, los que no, y los que me estáis siguiendo. O sea, sí que solo con eso ya me puedo considerar afortunada. Y eso es todo. Os quería abrir un poquito la ventana a mi pasado, que es mi presente en realidad, ¿no? Os envío un fuerte abrazo y seguimos en contacto mañana.